Derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Petróleo. ¿Qué es el petróleo? Es una sustancia compuesta por hidrocarburos de color negro. Su destilación lleva a la producción industrial de elementos como la gasolina, el alquitrán, disolventes, entre otros. Hidrocarburos presentes en el petróleo. Los hidrocarburos que están presentes en el petróleo son el L-hexeno, N-hexano, benceno, naftaleno y etilbenceno. Lo que los distingue es que están conformados por carbonos e hidrógenos. Algo que tienen en común todos los hidrocarburos es que tienen enlaces covalentes no polares. El benceno, el naftaleno y el etilbenceno se distinguen por ser aromáticos, mientras que el L-hexeno, el N-hexano se distinguen por ser alifáticos. Otros hidrocarburos importantes son el ciclopentano, el ciclohexano y el decahidronaftaleno. Lo que distingue a todos estos es que poseen el mismo porcentaje de abundancia, que es 31.9. También son alifáticos y todos son covalentes no polares. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son la densidad, el olor, el color y la volatilidad. En cambio, sus propiedades químicas son los combustibles, la pirólisis y la halogenación. Estructuras generales de los hidrocarburos y del agua. Las estructuras de los hidrocarburos se distinguen de la del agua, ya que las estructuras de los hidrocarburos son alifáticos acíclicos, que consisten en cadena, alifatos cíclicos, que como el nombre lo dice crean un ciclo, una especie de círculo, y los aromáticos. En cambio, el agua son puentes de hidrógeno. Esto quiere decir que los hidrógenos mantienen al oxígeno unido. A continuación analizaremos la configuración electrónica del carbono y el hidrógeno, que son los elementos presentes en los hidrocarburos. También analizaremos la configuración del oxígeno, pues está presente en el agua. Siguiendo el orden de acomodo de los electrones como se muestra en la siguiente imagen, la configuración electrónica del hidrógeno quedaría de la siguiente manera: 1s1 y el diagrama de orbitales como se muestra a continuación. En el caso del carbono, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2 y el diagrama de orbitales como se muestra en esta imagen. Por último, la configuración del oxígeno queda 1s2, 2s2, 2p4 y el diagrama de orbitales como se muestra a continuación. Recordemos que con la configuración electrónica se puede conocer la cantidad de electrones de valencia sumando los del último nivel de energía. En este caso están representados de color rojo. Ahora analicemos el tipo de enlace que presentan estos compuestos. Si los elementos presentes son no metales, entonces será un enlace covalente. Si es un no metal y un metal, será un enlace iónico. Como podemos observar, todos los elementos presentes en estos compuestos son no metales, por lo que presentan un enlace covalente. Ahora analicemos si son enlaces covalente no polar o covalente polar. Para saberlo, debemos calcular su diferencia de electronegatividad. En el caso de los hidrocarburos, el carbono cuenta con electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno de 2.1, lo que nos da una diferencia de electronegatividad de 0.4, que lo ubica en el rango de los enlaces covalente no polar. En el caso del agua, el hidrógeno cuenta con 2.1 y oxígeno con 3.5, lo que nos ubica la diferencia de electronegatividad en los enlaces covalente polar. Para conocer la geometría molecular de los hidrocarburos necesitamos analizar su estructura de Lewis como se muestra a continuación. En este caso, las más comunes son la tetraédrica, que cuenta con 4 dominios enlazantes, y trigonal plana, que cuenta con 3 dominios enlazantes. Este compuesto, al presentar una diferencia de electronegatividad no significativa, se le atribuye un carácter apolar. Todos los hidrocarburos presentan fuerzas de dispersión de London porque son apolares por electronegatividad. Después tenemos la solubilidad en agua, la cual son insolubles debido a que también son no polares, el agua es polar y no presentan puentes de hidrógeno. También tenemos los estados de agregación y como podemos observar, solo el naftaleno es sólido y los demás líquidos, porque en el naftaleno su estado se pasa directo de sólido a gas y hace el efecto de sublimación.
y es por eso que no es líquido como los demás lo son por las fuerzas intermoleculares. Ahora tenemos la densidad, viscosidad, volatilidad y punto de ebullición de cada hidrocarburo. La densidad es la función del peso del molecular. La viscosidad es su resistencia al flujo de un hidrocarburo. La volatilidad se refiere a la propiedad de los líquidos de evaporarse fácilmente a temperaturas ambientes. Y el punto de ebullición es el que indica el cambio entre los estados de agregación. De esto podemos saber que el punto de ebullición y la densidad aumenta al aumentar el número de carbonos en las cadenas principales y se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores. Ahora bien, tenemos dos métodos posibles para la separación del petróleo en el agua. El primero se llama nanomembrana y el segundo se llama óleo sponge. El método de nanomembrana fue desarrollado por científicos del MIT, donde prometen que será una solución limpia y viable. Trata de membranas compuestas por capas delgadas de nanoporos y microporos, estos de aquí, los cuales limitan el paso del material no deseado, en este caso sería el petróleo. Y así estas membranas dejarán flotar el petróleo por arriba del agua, como se puede ver en este video. Se compara con aceite, entonces el aceite queda arriba, el agua abajo gracias a las membranas. Pasaría lo mismo con el petróleo y el agua. Luego tenemos el método del óleo sponge, el cual trata de una esponja que absorbe el petróleo y no el agua. El equipo de Seth Darling ha creado esta esponja de espuma poliuretano o plástico de polímida, la cual está cubierta por moléculas de silano que se atraen en petróleo, y se observó que con la cantidad justa del silano se puede solamente extraer el petróleo. A continuación evaluaremos el impacto social y ambiental de la situación problema. Para ello, es necesario conocer las características y propiedades del agua, ya que para considerar que cierta agua es potable, se deben evaluar una serie de puntos, los cuales son: esta debe ser limpia y segura, debe ser incolora, debe ser inodora, debe ser insípida, no debe contener organismos patógenos y tiene que estar libre de contaminantes orgánicos, inorgánicos o radioactivos. De acuerdo a la toxicidad de los hidrocarburos del petróleo, estos afectan a la salud humana. Además, perjudican a la flora y fauna tanto terrestre como marina. En algunos casos provoca la infertilidad, deformaciones, así como la muerte en algunas plantas, pues la capa de petróleo que queda sobre el agua impide realizar la fotosíntesis. Hablando de los derechos de la comunidad al agua potable y un medio ambiente sano, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano el acceso al agua potable. Además, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Dentro de las técnicas para solucionar el problema de contaminación del río por derrame de petróleo, se encuentra que un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló un método para separar el agua del aceite, a través del empleo de imanes. La técnica consiste en añadir al agua nanopartículas con hierro para después, mediante el uso de un imán, separar el aceite. ¿Cuál es el estado actual del río en Cadereyta, Nuevo León? Pemex señaló en 2014 que no existían daños ecológicos. Sin embargo, posteriores estudios no arrojaron resultados de adecuada calidad del agua, además de que los cultivos se vieron afectados y la muerte de ganados debido a la contaminación del agua del río. De acuerdo a los testimonios, el agua sigue sin ser del todo segura. Reflexionando acerca del impacto social y ambiental del problema, el derrame de petróleo es un serio problema que pone en riesgo la salud humana, así como la flora y fauna marina. La situación en que se vio afectada la comunidad rural de Cadereyta detuvo toda aquella actividad que involucrara el uso de agua. Además, existen métodos para tratar de inhibir los daños en el agua, sin embargo, la única solución segura y certera es la prevención. Los derrames de petróleo son situaciones que nos afectan nuestros ecosistemas marinos y terrestres. Por eso, si hacemos un buen uso de la química, podremos emplear diferentes métodos que ayuden a que si esto pasa, ya no sea tan dañino. Tenemos que proteger y preservar el planeta, ya que puede llegar el día en que un derrame sea incontrolable. Ecocidio. Es como muchos denominan este desastre causado por el hombre.
que no solo acaba con la vida de muchas especies, también pone en riesgo la salud humana, pues el río es su fuente de vital líquido. Es muy triste ver todas las consecuencias que conlleva un error. Por eso es de suma importancia contener el derrame y revertir los daños lo antes posible. Aquí yace la importancia de la química. Se puede saber el comportamiento de los hidrocarburos por su estructura molecular, y a partir de eso nacen todas las alternativas e innovaciones en las técnicas de limpieza del derrame. Sabemos bien que el petróleo ha resultado ser un desastre mundial para los diferentes ecosistemas que existen y se han ido deteriorando con el tiempo. Uno de los más afectados son los océanos junto con sus playas. Sin embargo, gracias a la química podemos identificar los diferentes compuestos que tienen los hidrocarburos, saber sus características y conocer sus estructuras moleculares. Y de esta manera se podrán crear diferentes métodos para que el petróleo ya no sea una calamidad. Pienso que el derrame de petróleo es un impacto en la vida no solo ambiental, sino también social. Y si el mundo se compromete a ayudar, se lograrán reducir estas amenazas. Gracias a la química pudimos entender la situación del derrame de petróleo ocurrido en el río San Juan en Cadereyta, Nuevo León. Analizamos las estructuras químicas tanto del agua como de los hidrocarburos presentes en el petróleo. Una vez teniendo esto claro, pudimos llegar a conclusiones y llegar a proponer posibles soluciones de acuerdo a las propiedades físicas y químicas de ambas sustancias. Con respecto a la situación del derrame de petróleo en el río, este es un evento que afecta no solo a los pobladores que viven cerca de él y que dependen del agua del río, sino que también afecta a especies marinas y terrestres.